Gramsci, una crisis orgánica supone la detención momentánea de la evolución de la clase progresiva, en el sentido de que ésta ya no hace avanzar realmente a la sociedad como un todo, satisfaciendo no solo las exigencias de su propia existencia, sino ampliando sin cesar sus propios cuadros, con vistas a la toma de posesión continua de nuevas esferas de la actividad económico-productiva. Es la ruptura que se da entre la estructura y la superestructura. Es el resultado de contradicciones que se han agravado como consecuencia de la evolución de la estructura y de la ausencia de una evolución paralela en la superestructura, que se caracteriza, además, por el quiebre que se da entre los representantes y los representados. Soy Miguel Torres Romero y en este nuevo capítulo de Hablemos de Otra Cosa conversaré sobre los procesos sociales y la nueva Constitución con Cristóbal Reyes. Cristóbal Reyes Bielefeld es psicólogo, especialista en investigación social, diplomado en métodos cuantitativos y magíster en investigación social por la UDP. Ha desarrollado voluntariados y proyectos respecto del derecho a la vivienda, alfabetización digital y acceso a la cultura en campamentos de Coquimbo. Actualmente es académico de la Universidad Pedro de Valdivia en epistemología, metodología cuantitativa y metodología cualitativa, además de asesor metodológico de las tesis de la Escuela de Psicología. Gracias por aceptar la invitación para conversar aquí en Hablemos de Otra Cosa. Vamos a conversar sobre algo súper interesante, sobre todo lo que se ocurrió y lo que viene con la nueva Constitución. En 2019, el 18 de octubre, tuvimos un movimiento social muy importante, una ruptura, un clivaje que se da en la sociedad, en donde vimos una parte importante de la sociedad que estaba, por una parte, molesta con el modelo, con los beneficios que tenía un sector importante, que es la élite, la clase dominante, y por otro lado vimos que así hizo surgir una anomia social en torno a todo lo que era la historia de Chile. Entonces, la historia de Chile reciente. Entonces, ¿cómo se puede explicar de lo que ha pasado, lo que pasó en ese tiempo, a lo que estamos viviendo en la actualidad y a lo que se viene con la nueva Constitución? Lo que tú dices es así. Los movimientos sociales, los movimientos ciudadanos desde las últimas décadas venían de alguna forma enrostrándole a la política, que estaba siendo incapaz para resolver estas cuestiones de índole social, ¿cierto? Y por tanto, no solamente el movimiento del 2019 en octubre, sino que también, naturalmente, algunas manifestaciones previas que se fueron incubando naturalmente al calor de los movimientos estudiantiles del 2006-2011, que poco menos iban a través de un actor bastante singular, que tenía la posibilidad de hacerlo en aquel entonces con mayor autonomía que otros actores, empezar a enrostrar que habían ciertas situaciones particulares que la política no había sido capaz de resolver por mucho tiempo, ¿cierto? Por tanto, el debate de fondo que se da en el Chile de los 90, particularmente de los 2000 en adelante, tiene que ver con este cuestionamiento tácito, implícito a la política, ¿cierto? Y con ello la afectación constante y paulatina a la institución, que la institución es siempre legítima políticamente, o si no, no es. Por tanto, este cuestionamiento a la política como herramienta legítima para poder convivir de la mejor forma posible, las minorías con las mayorías, los distintos con los iguales, estaba ya siendo cuestionada porque a la base de la discusión social, a la base de la discusión ciudadana, habían múltiples cuestiones que no estaba resolviendo. Por tanto, las críticas del 2006, las críticas del 2011 y finalmente el estallido del 2019 dan cuenta de ese proceso. Primero, dando cuenta de que la educación de mercado quizás no era el tema que más acomodaba a la familia chilena o que no más lo estaba acomodando. Después pasamos a cuestionar ya el sistema educacional en su conjunto, no solamente el no al lucro, sino que la selección, la segregación, todo lo que estaba por detrás, digamos. Y después dimos al salto, el 2019, a decir, oye, lo que pasa en educación también pasa en salud, también pasa en las pensiones, también pasa en el Sename, donde más del 95% de los centros son privados y el Estado simplemente tira un par de lucas para ver si se hacen cargo. Tanto esa crisis de modelo está enraizada primero en una crisis política, en una crisis de que la sociedad civil, la ciudadanía, los chilenos y chilenas dieron cuenta de que la política no estaba haciendo lo que la política está llamada a hacer, que es básicamente ser la herramienta con la cual resolvemos las diferencias, los conflictos y podemos vivir mejor, digamos. Sí, claro, y este diseño de políticas públicas que se vino desarrollando durante todo este tiempo, que en realidad no eran coherentes y tampoco eran pertinentes, que no reflejaban la realidad social y además con un gobierno que realmente actuó torpemente y que estaba llegando lento a todas las situaciones sociales que la gente estaba
reclamando. En ese sentido, la explosión que ellos no vieron venir se podía haber evitado. Yo creo que mi análisis por lo menos es que la explosión se podría seguir pateando, ¿cierto? Se podía seguir postergando. Eso algunos gobiernos lo hicieron con bastante elegancia. El gobierno 2006 de Bachelet, pero tú muy bien. O sea, Bachelet lee esta catarsis que se va dando y es capaz de encauzarla en parte, ¿cierto? En parte. Entonces es capaz de poder ver que el sistema binominal no puede seguir, por ejemplo, en el año 2003. O sea, no puede seguir, no podemos, y es capaz de convencer a la derecha de poder dar los votos que se necesitan para una reforma de tal envergadura, que también, recordemos, la política comienza a fracasar en buena parte por las reglas con las cuales funciona. Y ahí llegamos al tema constitucional, que seguramente es la parte final de esta conversación. Por tanto, efectivamente, distintos gobiernos se dieron cuenta de este malestar, pero fueron súper inteligentes para poder canalizar en parte, porque la política no se puede hacer cargo de todo al mismo tiempo, de canalizar en parte este malestar, y ahí vemos la nueva Ley General de Educación del 2006, la elección de los gobernadores, el fin al binominal, la reforma educacional del no al lucro, no a la selección, etcétera, etcétera. Son de alguna forma en cauces de esta energía que Sebastián Piñera contuvo con un dique de irresponsabilidad y de declaraciones desafortunadas, que lo que hicieron no solamente fue no liberar parte de la energía, sino que contenerla a tal punto que estalló. Y recordamos las últimas declaraciones de la gente se levanta más temprano para ir al consultorio porque también quiere hacer vida social, o compren flores porque bajaron, aprovechen que bajaron las flores no sé cuánto por ciento, no sé, la gente se entretiene cuando, no sé, cuestiones desafortunadas que la gente ya empezó a sentir que era una burla, y este clivaje que tú muy bien señalas, que es esta idea como del pueblo versus la élite, ¿cierto? En esta idea como del significante vacío, que trabaja muy bien el populismo de Laclau, de Muffet, ¿cierto? En este famoso libro, Hegemonía y Estrategia, justamente logra su esplendor en aquel momento, o sea, cuando efectivamente el pueblo, o los pueblos, o la ciudadanía multiclase, muy diversa en su totalidad, se levanta con un cartel que dice, y esto lo resume muy bien, no sé qué decir porque es toda esta wea. Y eso fue, ¿cachai? Es todo, o sea, ni siquiera sé qué poner en el cartel porque es todo, y eso fue básicamente un llamado desesperado, y este es mi análisis, un llamado desesperado a la política. Lo que pasó en el 18 de octubre fue un llamado desesperado a la política. No a la política popular que se junta en Casa Piedra a definir sobre los destinos del país, sino a la herramienta que se dieron las civilizaciones para poder de alguna forma avanzar y evolucionar y definir los marcos institucionales, normativos y culturales en los cuales queremos convivir. Y la política dejó de cumplir ese rol y más bien es administrar lo que hay, administrar lo posible, no a soñar sobre lo imposible, sobre nuevos tipos de convivencia, y yo creo que eso logra su esplendor, claro, justamente en octubre con esta estallido que se mantiene, se sostiene, y que hace que la política se acorrale, se arrincone, y tome la decisión que tú bien dices en una cuestión que es total y absolutamente anómala. O sea, nunca los sectores políticos de izquierda a derecha habían dicho le devolvemos el poder constituyente al pueblo, le devolvemos nuevamente la posibilidad de que ellos definan incluso sobre nuestro futuro, sobre el futuro de los políticos. Y eso es fantástico. Eso es justamente lo que yo llamo democracia. Bueno, y todo este movimiento social y esta acción de la izquierda y la derecha obliga a repensar lo estatal desde el ciudadano y no desde el ciudadano y la sociedad, y no desde el cliente consumidor de un sistema neoliberal que está en decadencia. ¿Cómo ves tú, la acción social en relación a este tema? Pues que hay cosas que se redefinen. Justamente el Estado, lo estatal, es una de las cosas, y seguramente es lo más importante, porque el Estado de alguna forma es este ser supremo que de alguna forma nos representa a todos, pero al mismo tiempo nos coacciona, ¿cierto? Esto tiene como esta doble mirada, pero al mismo tiempo también se va a redefinir lo que nosotros creemos como democracia. Se está poniendo en tensión la democracia representativa y ver si es que hay otras formas de poder, yo diría, complementarla. Yo no creo que la democracia representativa tiene que ser destruida, no creo que la democracia participativa sea opuesta a la democracia representativa. Yo ahí sugiero mucho leer un texto maravilloso de Norberto Bobbio que se llama
el futuro de la democracia. Tiene un capítulo sobre participación y representación que es muy decidor sobre esto. Y por tanto, cuando uno abre esta compuerta de la definición de la ley fundamental, que es la constitucional, que va a regir como madre del resto de toda la normativa, lo que uno está abriendo es justamente la compuerta para poder discutir lo que en un proceso no constitucional, no de apertura constitucional, no se puede hacer, ¿cierto? Nosotros no podríamos discutir, por ejemplo, el gobierno, el parlamento, los actores actuales en el parlamento no podrían discutir con la fuerza que hay de oposición, por ejemplo, sobre una reforma del capítulo de las bases de la institucionalidad. No se puede. No se puede. Simplemente no se puede, porque tendríamos que tener 2/3 y todos sabemos que en 200 años de república no hay ninguna fuerza política que haya logrado los 2/3, ¿cierto? Entonces, básicamente, esa normativa está hecha para el consenso, lo que se ha denominado la literatura el consenso neoliberal, ¿cierto? Por tanto, hoy día justamente la acción social, la acción ciudadana, el desbordar el proceso institucional, porque finalmente el proceso constituyente sigue siendo un proceso institucional, desbordarlo, ser capaz de seguir arrinconando a la política a ir cruzando el río, por ejemplo, lo lograron con la paridad, hay que lograrlo ahora con los escaños de los pueblos originarios, hay que lograrlo también respecto de la posibilidad de que independientes con ideas similares puedan conformar listas. Hay que empujarlo sobre también la posibilidad de que partidos nuevos, como el que represento yo, den los espacios a personas de la sociedad civil y del movimiento social. Y todo eso va a hacer lo que naturalmente se hace en todos los países civilizados, que es un pacto entre lo político y lo social, entre los actores diversos, para poder definir la forma en cómo queremos convivir de aquí en adelante. Y para que la gente un poco no se desespere. Oye, esto lo ha hecho Italia después del fascismo, ¿cierto? La forma, ¿cómo resolvemos el caos del fascismo, donde terminamos matando a nuestro gobernante a palo en la plaza pública? Pero eso se puede dar. Eso se puede dar con este gobierno, en donde prácticamente tiene un discurso de que existe una guerra permanente de todos contra todos, casi en un estado de naturaleza al estilo de Hobbes, o lo que diría Schmitt de la dualidad de amigo-enemigo. ¿Cómo se puede resolver eso bajo un gobierno que tiene esa lógica, que tiene como una lógica de trabajar y de presentar públicamente que o son ellos o somos nosotros, o somos nosotros o son los otros? Sí, bueno, es muy interesante eso, pero eso también yo creo que más que una convicción para actuar así es una estrategia. Y esto, yo sé que tú lo has podido revisar mejor que yo, pero la polarización siempre beneficia al sector más duro, al sector que garantiza un cierto grupo orden, al que de alguna forma puede controlar la Fuerza Armada. La polarización nunca beneficia el cambio. Entonces, cuando la UDI hace el derecho de vivir en paz, por ejemplo, como su consigna, ellos no lo hacen porque sí, tampoco lo hacen para tocar la oreja, ¿cierto? Ellos lo hacen porque crear el clima de polarización es lo que necesitan para ver si es que el rechazo tiene una chance chiquitita de poder llegar al 50+1, que no creo, pero se la van a jugar en ese sentido. Entonces, todo este tipo de cosas del presidente diciendo que hay un enemigo poderoso, todo ese tipo de cosas no son cuestiones que en verdad la crean propiamente tal, son estrategias para poder enactar, poner en acción un tipo de clivaje distinto al que ha enactado la propia sociedad civil, ¿cierto? Y han intentado emular con bastante fracaso, diría yo, esta idea del enemigo interno, ¿cierto? Que hay un conjunto de personas comunistas, marxistas, no sé, de la ETA, ¿cierto? Mapuche, que le meten un montón de características, extranjeros, qué sé yo, haitianos, armados, que de alguna forma quemaron Chile y todo. Y claro, la gente que vive en Chile sabe que no es así, porque seguramente también se levantó a mover una olla, a pegarle a la olla, o por lo menos aplaudir a los estudiantes en sus minutos, o por lo menos sabe que hoy día no se puede sostener que un abuelo esté recibiendo menos de lo mínimo para su pensión y seguir así. Por tanto, yo más que convicciones, yo más que gobierno inepto, yo veo estrategias que han sido útiles para justamente contener los cambios. Así que hay que estar bien alerta y adelantarse justamente a las campañas del miedo, pero también a las campañas del terror. Y ahí yo creo que la derecha es especialista. Bueno, la derecha lo ha utilizado muy bien, sobre todo las redes sociales. Recordemos que Trump
Macri, Bolsonaro, Piñera, Uribe, en América al menos, ganaron por la difusión de noticias falsas en Facebook, Twitter y en Instagram. Entonces ahí efectivamente la derecha tiene un punto muy a favor y lo está utilizando actualmente. Lo podemos revisar, las noticias falsas que se puedan y la gente se lo cree. Entonces, ¿cómo podemos atacar? ¿Cómo se puede atacar desde los procesos sociales? ¿Cómo podríamos atacar desde un proceso social tan importante como el que viene ese tipo de cuestiones? Sí, bueno, es complejo. Yo creo que ahí hay hartos actores que cumplen roles. Yo creo que primero los medios de comunicación cumplen un rol importante. Y eso no hay que menoscabarlo, porque efectivamente los medios de comunicación, particularmente los más tradicionales, vienen en un declive bien sustantivo. Yo creo que vienen al alza los medios, por ejemplo, como los medios que han logrado interpretar mejor el nuevo consumo de medios, ¿cierto? Pero al mismo tiempo, estos medios que van proliferando por iniciativa de personas naturales, no como este particularmente, también tienen poco rigor editorial, digamos, por ponerle un caso. Entonces también se prestan muchas veces para poner por delante la cantidad de likes antes que la verdadera historia, digamos, ¿cierto? Entonces eso también es un instrumento fantástico justamente para quienes intentan instalar ideas que no son, con el solo hecho de generar daño. Y eso se ha visto, por ejemplo, cuando pasó el tema de la chica que fue descuartizada, por ejemplo, el último caso, que han habido varios, que me parece muy doloroso, y aprovecho también de manifestarme en contra de toda la violencia en contra de la mujer y de la violencia en general. También la violencia la violencia que vimos en el estallido, la violencia en general, yo no la valoro en ningún sentido. Por ejemplo, ahí proliferaron hartos grupos pensados para eso, para instalar, por ejemplo, la idea de la pena de muerte. Claro, lo hacen intencionalmente porque uno de los requisitos, yo sé que tú lo sabes mejor que yo, del populismo es poder manejar el mensaje de la emoción, a través de la emoción, ¿cierto? A través, no de la razón necesariamente, sino que más bien de otros componentes. Y por tanto, claro, ahí aparecen páginas vinculadas al capitalismo revolucionario, a José Antonio Caz, ¿cierto? A ciertos grupos que hacen gala de aprovecharse del sentimiento, de la emoción del momento para poder hacer un rédito político, y eso me parece detestable, pero la única forma de poder combatirlo es a través del contenido serio y de la pedagogía popular y política constante. O sea, y eso yo creo que es como, de alguna forma, la línea que hemos seguido nosotros como Revolución Democrática. De hecho, yo hace poco estuve en un live en mi página, Cristóbal Reyes por Coquimbo, con Daniel Stingo, que es un constitucionalista que habla en simple, que intenta decir que el tema constitucional no significa que sea un debate técnico-jurídico, sino que es básicamente un debate social, ¿cierto? Y termina en norma jurídica, pero en verdad social. Y ahí intentar generar distintas iniciativas para poder acercar con datos, con contundencia, con simpleza, lo que nosotros creemos que es lo que es básicamente que este no es un proceso ideológico ni de izquierda ni de derecha. Este es un proceso democrático, y los países que creen en la democracia y que creen que el sistema democrático es la mejor forma para darse la convivencia futura, utilizan estos mecanismos para poder resolver conflictos. Y como lo decía, esto lo hizo Italia después del fascismo, lo hizo Portugal en los 70, lo hizo Colombia cuando tenía problemas con las guerrillas en el 91, lo hizo Venezuela también con el problema que tuvieron en el primer Chávez, ¿cierto? Lo hizo Ecuador, lo hizo Bolivia, pero también lo hizo Islandia en el año 2010, que es un país que tiene otra cultura. O sea, lo hizo Francia, lo hizo Estados Unidos, que quizás son países que no tienen que ver con Cuba y con esta cuestión que van a intentar instalar. Entonces, esto es una cuestión democrática, y quienes creemos en la democracia tenemos que ser capaces de sentarnos, la izquierda, la derecha, los jóvenes, los viejos, todos en la misma mesa, hombres y mujeres, pueblos originarios, chilenos, para poder definir cuáles van a ser las 5, 10, 15, 30 normas que van a regir la convivencia democrática en el futuro. Sí, y algo que hablamos recién sobre el capitalismo que está en decadencia y el neoliberalismo que es su promotor actual. Chile, como el país, como el alumno prodigio del neoliberalismo, este neoliberalismo que ha atacado tan fuertemente a la sociedad chilena durante el último tiempo, colapsó. Así como algún día Fukuyama dijo que el fin de la historia, porque se había terminado el socialismo real con la caída de la Unión Soviética. Estamos a pasos también de que el neoliberalismo sufre un cambio total, que es en parte la reticencia que tiene la derecha a los cambios
de la nueva constitución, ¿no? El rechazo no es que el rechazo lo que quiere, lo que teme es que se cambie todo el modelo que ellos por lo que ellos se han beneficiado durante mucho tiempo. Entonces, ¿cómo ves tú que este proceso de ruptura, de quiebre y de que va en declive el capitalismo por un lado y el neoliberalismo en Chile, que claramente no da para más? Sí, bueno, es una interesante reflexión. Yo tengo ahí quizá un alcance nomás. Yo siento que el capitalismo no va en declive. Al contrario. Yo creo que ahí Fukuyama quizá, no te digo que tenga la razón, porque no puedo ser no me puedo aventurar tanto, pero yo creo que el capitalismo como sistema económico verdaderamente hoy día se ha mostrado prácticamente como casi la única alternativa. Hay países capitalistas con modelos distintos. Incluso yo podría decir que hay países que parecen ser medio socialistas, pero no lo son. Son capitalistas de Estado, son capitalistas estatales, pero siguen manejando el mismo sistema económico capitalista de esta idea del control del medio de producción y de la usurpación de la plusvalía, ¿cierto? En esta idea más marxista clásica. Lo que sí está en declive y lo que sí está en cuestión es el neoliberalismo, que es la expresión más radical del capitalismo, ¿cierto? Esta idea de que prácticamente todo se autorregula por las normas del mercado y que todo tiene que entrar a competir bajo las mismas reglas y que las personas son lo suficientemente inteligentes y tienen la suficiente voluntad como para esforzarse si quieren conseguir mejores estándares de vida, ¿cierto? Bueno, eso fracasó porque no todos somos iguales, todos partimos de peldaños distintos. La reproducción de la reproducción de las clases sociales en un sistema como este hace que las personas de más abajo les cueste 180 años de ascender a clase, mientras que las otras personas se demoren poco tiempo en aumentar cuantiosamente sus patrimonios. Entonces, efectivamente, el neoliberalismo fracasó como la expresión más radical del capitalismo, pero lamentablemente no ha aparecido un modelo económico que sea capaz de enfrentar el capitalismo desde un punto de vista de sistema, no así desde un punto de vista de modelo, ¿bien? Y en ese sentido, claro, aparecen algunos modelos interesantes que yo miro con bastante interés, como son los escandinavos, las sociales democracias e incluso gobiernos que se podrían considerar hasta de centro derecha en otros países, como el caso de Alemán, por ejemplo, que tienen políticas que son súper interesantes para el beneficio y el bienestar de los trabajadores y trabajadoras y de la población en general, y que en Chile son consideradas casi políticas comunistas, como por ejemplo la negociación ramal. La negociación ramal o la titularidad sindical, que existe en Bélgica, que existe en Alemania, que existe en los países desarrollados. La tasa de sindicalización en Bélgica supera el 60%, en Chile no alcanza ni el 10%. Entonces, hay que un poco sacudirse de estas cuestiones y un poco intentar ajustarse con el resto de las ideologías mundiales. Y yo diría que la izquierda hoy día, en Chile incluso, ni siquiera estaría dispuesta a firmar el programa de Radomiro Tomic del 70. O sea, estamos a un nivel tan atrasado ideológicamente que las políticas de Jadwe nos parecen que son... Oye, si el Banco de Suelo existe en Europa hace más de 20 años, ¿cachai? Esta idea del salario indirecto existe en Europa hace 30 años. Entonces, en verdad, Chile está atrasado y es justamente porque nos implantaron una única forma de hacer las cosas y lo cristalizaron constitucionalmente. En Chile, la Constitución es de derecha. La Constitución contiene un modelo económico. La Constitución contiene un modelo muy explícito, que es la representación a seca. Entonces, justamente, al abrir la compuerta constitucional, lo que estamos haciendo es volver a repensar. No sé si el sistema, yo creo que no vamos a llegar tan lejos, pero sí el modelo económico. Y yo soy de la idea de una constitución que le dé la posibilidad a la mayoría circunstancial, no que esté impregnada de un modelo económico, porque si no va a ser lo mismo. O sea, yo no quiero una constitución de izquierda. Yo quiero una constitución democrática, que le dé la posibilidad al gobierno de turno, a la mayoría política del país, que le posibilite implementar un proyecto político. No ahora, por ejemplo, si el Frente Amplio llegase al poder hoy día, no podría ejecutar su programa porque se encontraría con trabas constitucionales, ¿cierto? Entonces, claro, yo creo que vamos a atacar directamente el neoliberalismo. Dudo que ataquemos el capitalismo, lo dudo con certeza, digo. Y al mismo tiempo vamos a atacar el modelo de democracia, que resulta también ser una piedra en el zapato, un dique, respecto de que, por ejemplo, no hay iniciativa popular de ley, no hay mandato revocatorio, no existe el ombudsman, que son cuestiones que existen en los países desarrollados de izquierda y de derecha y que esperemos que en Chile empiecen a existir en el futuro próximo. ¿Y un sistema semiparlamentario o un sistema presidencialista?
Mira, yo soy es un debate muy lindo, ¿ah? Ese es un debate muy lindo. Yo creo que justamente son los debates que se tienen que dar ahí. Bueno, el presidencialismo, más no. Yo creo que eso estamos de acuerdo. O porque un presidencialismo a la chilena es un presidencialismo extremo. Claro, un hiperpresidencialismo, claro. Claro, un presidencialismo como lo conocemos hoy día, no. Yo creo que no. Un sistema parlamentario como se conoce en otros países con tradición parlamentaria, yo creo que tampoco. ¿Un semipresidencialismo o semiparlamentarismo? Yo creo que estaría pensando en un semipresidencialismo con un jefe de Estado y un jefe de gobierno, pero no necesariamente un sistema parlamentarista como lo conocemos, por ejemplo, en España, que prácticamente las fuerzas políticas tienen que armar gobiernos, ¿cachai? Si no se pueden armar. Yo no estaría tan de acuerdo, creo que va en contra de la cultura latina. Y en Latinoamérica el sistema presidencial también cumple una parte importante de la historia latina, de la historia política latinoamericana en general, y yo creo que sería bien utópico pasar a un sistema parlamentarista porque no se entendería, no se comprendería bien en la cultura nacional, pero yo creo que sí podríamos avanzar a un sistema semipresidencial con una figura que sea, o sea, que el presidente sea el jefe de Estado, no sé si un primer ministro, no sé, habría que discutirlo, pero sí una figura que también nos permita, en caso de crisis, tener algún tipo de fusible, porque si no el país en cualquier minuto se nos incendia y no hay nadie que los pueda encauzar, digamos. Y bueno, y para finalizar la conversación, que está súper interesante, vamos a tener que volver a conversar algún momento nuevamente. Una vez que el 25 de octubre todo dice que se va a aprobar que Chile va a decidir una nueva constitución. Y vamos a tener que decidir si queremos una convención mixta o una convención constituyente. Tú vas, supongo que por la convención constituyente. Posterior a esta votación, ¿cómo se ve el Chile desde el punto de vista social? ¿Cómo se van a tener que sanar las heridas que haya en esta grieta que se ve entre los apruebos y los rechazos? Es complicado, ¿eh? Yo creo que es complejo predecir, pero hay dos grupos extremos que va a ser difícil de controlar. Por una parte tenemos el grupo de izquierda no institucional o izquierda no democrática que existe, ¿bien? La izquierda no democrática existe y eso hay que aceptarlo. Yo soy de izquierda, de centro izquierda, democrática, y yo sé fehacientemente que hay proyectos políticos que no creen en la democracia como vía para poder generar una convivencia nacional, y eso es así. Y por el lado de la derecha yo creo que es peor todavía, o sea, hay partidos que se llaman incluso como sigla independiente, demócrata, independiente, y en verdad no lo son, ¿cierto? No lo son, eso es un hecho. Y no creen en la democracia y por tanto efectivamente están llamando a votar que no se abra el proceso democrático, ¿cierto? Que también es muy linda esa discusión que instaló Longueira después respecto de que sería una locura rechazar un proceso democrático. O sea, la derecha se está autoexcluyendo del proceso más importante en el Chile post-transición, ¿cierto? En el Chile post-transicional. Entonces, en esa línea yo creo que hay dos extremos que va a ser difícil de contener, que van a existir, que es la extrema izquierda no democrática y la extrema derecha no democrática. Pero yo entiendo que cuando el país pone el foco en lo importante, y no es la primera vez que lo hace, cuando está la posibilidad real, cierta, ¿cierto?, institucional y democrática, de poder efectivamente influir sobre las cuestiones donde queremos influir, el pueblo de Chile no se pierde. Y yo creo que el pueblo de Chile en ese sentido va a dar esta oportunidad, va a desbordar el proceso constituyente, seguramente va a seguir poniendo en aprieto a los partidos políticos dentro del cual también nos encontramos nosotros y estamos intentando interpretar de la mejor forma la realidad para seguir ampliando este proceso. Y yo creo que lo que se viene es una fiesta de la democracia, independiente de cómo resulte. Si la Constitución resulta ser muy parecida a la que tenemos hoy día, es lo que quiere el Chile en el siglo XXI y es lo que hay que aceptar. Si es que la Constitución es distinta, es más proclive al cambio, al progresismo, a lo que hemos comentado, fantástico, es lo que estamos soñando y con ello vamos a construir. Lo importante es que sea siempre en un acuerdo institucional democrático, ¿cierto?, en donde participemos la mayoría diversa del país, donde nadie quede excluido y en donde el resultado ojalá interprete y convoque, ojalá, al 80-90% del país. Bueno, perfecto, con esto estamos terminando la conversación, Cristóbal, muchas gracias. Antes de finalizar, ¿tienes algún libro que te gustaría recomendar? Yo a propósito
se ha pasado en el mercado, porque, bueno, no sé si ustedes saben, seguramente no, pero yo soy uno de los firmantes de la declaratoria, ¿cierto? De la declaratoria que pidió al Consejo Monumento declarar el mercado como patrimonio, lo que desató todo lo que la gente pudo ver bueno, yo y más personas, no me quiero rogar la pega, yo fui parte y me hice cargo de un informe, son 4, ¿cierto? Jorge Gómez, Patricio Basauri, otros dirigentes más aportaron, un equipo grande, ciudadano, no remunerado. Y cuando yo empecé a hacer esta pega, me tocó hacer un contacto en Radio Riquelme. Tú sabes que Radio Riquelme es la radio más antigua de Coquimbo y la segunda más antigua de Chile, tiene todo un tema. Y me puse a conversar sobre el tema del mercado y explicaba el tema patrimonial, el tema de la historia, la identidad coquimbana y todo el tema, bueno, y todo lo que seguramente los coquimbanos y coquimbanas sabemos. Y terminó el programa y recibí una llamada de Pedro Álvarez. Pedro Álvarez debe ser la persona que mejor conoce a Coquimbo. Para mí es eso, ¿bien? Y bueno, me invitó a su casa y me regaló un libro, que lo debo tener por ahí, que se llama Sucesos y Tradiciones de Coquimbo. Y yo lo encuentro fantástico. Son 300 hojas para que los coquimbanos que amamos la comuna se nos pone la piel de gallina. O sea, la historia de los menas, la historia del mercado, el partido que Coquimbo gana, muy difícil a un club, cierto, extranjero. O sea, tiene una historia fantástica. Yo le recomiendo leer a Pedro Álvarez en general, porque tiene 4 libros sobre tradiciones y sucesos. Tiene distintos nombres similares, ¿cierto? Y la verdad es que todos a quienes nos guste recordar nuestro antepasado, la identidad de donde vivimos, donde nacimos, les recomiendo leer ese libro. Y para ponernos más políticos, yo recomiendo revisar a dos autores chilenos que son muy importantes. Una mujer que es Katia Araujo. Yo creo que Katia Araujo ha hecho un análisis muy interesante del malestar social chileno. Yo creo que ella lo ha logrado bien. Y hay otro tipo que explica muy bien el proceso constituyente, que es Hassam Akram. Yo creo que esos dos personajes recomiendo revisar en cuanto los auditores y los que nos están viendo tengan tiempo de hacerlo. Bueno, y quienes quieran conversar o mandarme para recomendar, porque yo igual he estudiado harto el tema, porque yo fui coordinador del movimiento por la Asamblea Constituyente en el año 2014, ¿cierto? Y fui parte del movimiento Marca tu Voto en el año 2013, cuando marcamos hacer la esquina, ¿cierto? Hicimos todo ese show. Y a mí me tocó incluso exponer el tema de la Asamblea Constituyente en comunidades mapuche, en Antofagasta, en Calama, en Coquimbo, en muchos lados. Y cuando pasó el estallido, yo hice charlas por el hospital, por el Sename, por los colegios de Coquimbo, ¿cierto? Por casi todo las personas que me lo pidieron, más de 40 charlas gratuitas. Y en verdad el tema me mueve mucho. Entonces también, bueno, mi red social, Twitter, Cristóbal Reyes, en Instagram, Reyes Coquimbo, y en Facebook, Cristóbal Reyes por Coquimbo. Me pueden escribir y ahí podemos intercambiar opiniones, libros, dudas, consultas y cualquier cosa que no cabe ninguna duda, que voy a estar encantado de poder dar esa discusión. Perfecto, Cristóbal, muchas gracias. Un placer conversar contigo estos temas. Sabes demasiado, así que esperemos que esto se vuelva a repetir. No, cuando quiera, Miguel, y agradecer también el medio. Hace poco me tocó participar también de un foro con Daniela Norambuena, no me recuerdo quién más estaba en esa oportunidad, pero fue muy interesante. Igual está aportando harto a democratizar un poco el conocimiento, porque yo también aprovecho acá, me tomo la palabra nuevamente, una tirada de oreja a los medios, porque los medios tradicionales me refiero, porque hay mucha influencia del dinero sobre ellos y me parece que no es bueno para la democracia. Yo solamente algún caso me tocó denunciar el robo de combustible por 12 millones de pesos en Coquimbo, no nos sacaron ni siquiera una nota, salió en la prensa nacional, no salió en la prensa regional. Bueno, ahora estoy yo demandado por Patricio Reyes, el administrador municipal, y también por Juan Carlos Rojas, jefe de gabinete. Tampoco sale en la prensa nacional, por cierto. El tema del mercado, no le preguntan a las personas que hicieron la pega, cortan y pegan las cuestiones del alcalde. Entonces, de verdad, el ejercicio de los medios es muy importante para agilizar la democracia, para vigorizarla, y no cabe ninguna duda que esta plataforma va en esa dirección. Y para democratizar la información, porque en periodos de elecciones tan importantes como la nuestra, la que se viene el 25 de octubre, necesitamos que los medios no solamente sean independientes, sino que la información sea democratizada para poder tener información fidedigna, clara y precisa. Perfecto, muchas gracias. Con esta forma terminamos el programa. Pueden seguir la próxima semana con otro nuevo invitado. Hasta luego.